recuerdo estas palabras que me habló y me dijo: veo dardos de fuego del maligno que van a tratar de tocarte, pero no temas, el enemigo va a querer, quiere tu alma. Dios me libró de la muerte. Lo que iglesias decían, se muere, pero había una iglesia clamando. Aleluya, Dios bendiga, ¿verdad? Todos los que van a estar conectados a tu programa Todo Obra para Bien, donde hoy, ¿verdad? Tenemos una entrevista bastante especial. Hoy Dios me da la oportunidad de poder entrevistar a una sierva de Dios, a Yunelis Pérez, la cual yo quiero, ¿verdad?, que ella se presente ante ustedes ahora. Amén, Dios les bendiga a todos de forma especial. Para nosotros es un honor, ¿verdad? Una honra de estar acá y compartir, amén, cosas que sé que va a edificar su vida de forma especial. Así que acompáñanos en este tiempo, que sé que será de mucha bendición. Amén. Gracias, ¿verdad?, por la oportunidad que nos da de poder hacer esta entrevista, poder llevarla a cabo, de poder sacar de tu tiempo para poder estar aquí con nosotros. Cuando habíamos hablado, ¿verdad?, para hacerte la invitación, ¿verdad?, para poder estar aquí hoy, me acuerdo que me habías dicho que había sido nacida y criada en el Evangelio, ¿verdad? Amén. Pero la pregunta que yo te tengo, porque aunque muchas personas hayan sido criadas y nacidas en el Evangelio, tuvo que haber un momento donde tuvieron ese encuentro con Cristo. Porque hay personas que Dios se les revela de niños. He escuchado testimonios que Dios se les revela a los 4 años y todavía se acuerdan. Otros que a su adolescencia, otros cuando están mayores. ¿A qué edad y cómo fue cuando Dios llamó tu atención? Amén. Pues sí, somos nacidos y criados en el Evangelio. Tuve esa oportunidad hermosa gracias a mis abuelos paternos. Para ese entonces mis padres no le servían al Señor, pero nunca se opusieron a que yo y mi hermana, tengo una hermana menor, pudiéramos ir a la iglesia y congregarnos. Así que mis abuelos tomaron esa iniciativa, ese trabajo. Como bien dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así que hemos sido nacidos y criados en el Evangelio, pero a la edad como de los 13 a 14 años, 12, fue ese choque, esa experiencia, ¿verdad? Con lo que es el Espíritu Santo, que hicimos la profesión de fe y de ahí en adelante fue que tuve ese antes y ese después. A la edad de 13 años. Pero, ¿verdad? Qué bendición el poder haber nacido y creado en el Evangelio, ¿verdad que sí? Pero antes de los 13 años, pero ¿cómo puedes explicarnos cómo fue que Dios llamó en sí tu atención a esa edad? ¿Qué provocó que tú dijeras: yo, aunque estoy nacido y criado en el Evangelio, aunque conozco la verdad, reconozco que tengo que dar un paso más? Sí, el ver este mover del Espíritu en la iglesia, cosas que yo no podía entender. Por ejemplo, este mover del Espíritu no entendía por qué la gente se sacudía, por qué la gente hablaba en lengua. Cuando ocurría esto, yo recuerdo que al principio sentía temor porque no entendía qué era lo que estaba pasando, pero sí, más que el temor, había como que curiosidad en mí. ¿Qué es lo que ellos están sintiendo? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es esto que está pasando? Y Dios hablando de propósitos que tenía sobre nuestra vida y todas estas palabras que fueron marcando, ¿verdad? Desde mi niñez, profecías que comenzaron, ¿verdad?, a hacer sobre nuestra vida, fueron las que como que comenzaron a despertar en mí ese anhelo de algo más, de hacer ese compromiso de lleno con Dios y el Espíritu Santo. Dios trabajó contigo de esa manera. Wow, eso es algo bien lindo, en verdad, que Dios pueda, Sí. en sí te hizo que tuviera esa curiosidad por conocerlo a Él. Ese mover. Que eso es algo bien bonito, ¿verdad? La manera como Dios llama a uno. Te pregunto, ¿cómo fue ¿te acuerdas las primeras veces que Dios te habló? ¿Cómo fue eso de mí? ¿Qué fue lo primero que Dios te habló? ¿Qué quería hacer contigo? Pues mira, mis abuelos siempre y incluso mi mamá, me hablaban de palabras
aún incluso cuando todavía yo ni había nacido, Dios ya estaba hablando sobre los planes que tenía conmigo. Mi mamá me testifica que el día que nos dieron de alta del hospital, ese día en el ascensor del hospital, una señora mira hacia donde estaba la bebé y le dice, te entregué una rosa, hablando de parte del Señor, te entregué una rosa para que la cuides, no es tuya, es mía, y vas a ver lo que voy a hacer con ella. So que desde muy temprana edad, incluso cuando yo no tenía ni aún conocimiento de Dios, ya Dios sí le estaba diciendo a mami, viene con propósito, está marcada, y mis abuelos siempre me recordaban eso, y experiencias que se tenían, siempre me lo testificaban, pero las primeras experiencias que yo, Yunelis Pérez, estuvo, jamás voy a olvidar un retiro que se hizo de 6 a 6 en la congregación, donde me congregaba allá en Puerto Rico, y se dirige este varón hacia donde mí y Dios comienza a hablar de cómo desde el vientre me había separado lo que él quería hacer a través de mi voz, y que no solamente en los cánticos, sino también predicando. Y entonces ya de ahí en adelante pues fueron muchas las ocasiones en que Dios siguió hablando, pero esa primera vez jamás se olvida, como lo que es también sentir ese bautismo del Espíritu Santo por primera vez, es una experiencia que jamás yo voy a olvidar. Entonces desde allá, desde que comienza Dios a hablarme y a marcarme con estas palabras, en mí comenzaron a despertarse como que el anhelo, pero fue ya mucho luego donde yo decido como que, ok, Dios me habló, vamos a accionar a su llamado. ¿A qué edad dijiste que entonces a la edad de 13 años querías experimentar más y a esa edad fue que fuiste llena del Espíritu? Él te llenó. Sí, más o menos a esa edad fue que fui bautizada, ¿verdad?, con el Espíritu Santo. ¿Qué tan fuerte fue eso para ti? ¿Cómo cambió tu vida eso? Total, completamente, porque ya entras, es como entrar a otra, es una nueva experiencia y sientes como, por lo menos mi experiencia fue esta, sientes como que es una responsabilidad mayor. Te das cuenta que el evangelio no es un pasatiempo, que ya no estás yendo a la iglesia porque abuelo o papi o mami me llevan, sino porque ahora tú tienes una experiencia con Dios, has hecho de Dios y tú una relación directa. Y es lo que me gusta muchas veces recalcarle a los jóvenes, es no ir a la iglesia porque papi y mami me llevan, es ir a la iglesia en busca de una propia experiencia, porque lo que te va a sostener al pasar de los años no va a ser la experiencia que tenga papi o mami, va a ser como tú conozcas a Dios. Eso es lo que a ti te va a sostener. Sus experiencias te podrán inspirar a seguir caminando, pero lo que te va a sostener a ti en el camino va a ser la experiencia que tú mismo puedes tener con Dios, porque eso es lo que te marca. Eso es lo que te despierta y te dice, espérate, esto es real, esto es serio, Dios tiene algo conmigo, y mediante tú sigues teniendo experiencia, tú dices, es que no puedo ir para atrás. ¿Sabes? Haces de Dios una relación directa como debe ser, ¿ve? Algo personal y no algo de distancia, sino algo personal con Dios. Sí, exacto, amén. Eso mismo te iba a preguntar y gracias por haberlo aclarado, ¿verdad? Eso de los jóvenes, porque vemos muchas veces que allá a esa edad no están pensando en Dios, tú sabes, a la edad de 13 años no están pensando en Dios. Lo menos que pasa por su mente es Dios y van porque están siendo obligados. Una realidad. Es una edad donde tienes como que muchas alternativas al frente de ti. Es la edad donde los jóvenes están tratando de descubrir quién soy, para qué estoy. Por eso yo siempre busco, ¿verdad? Y a la medida que Dios siempre me permita trabajar con jóvenes, siempre le digo, busco una experiencia ahora. Aprovecha ahora este tiempo, que tus responsabilidades no son las mismas de ya luego cuando eres adulto. Aprovecha el tiempo, busca experiencias que te marquen, porque ellas son las que te van a sostener mañana.
Yo le doy gloria a Dios por experiencias mínimas, como por ejemplo, te puedo testificar, recuerdo una vez, creo que tenía como 10 años, no sabría decirte exactamente, pero estaba con todos mis primos en el techo de la casa de mi abuela y nosotros solíamos acostarnos ahí a ver las estrellas. Y estábamos mirando el cielo y recuerdo que comenzamos a hablar y en la conversación era, Dios existe, Dios es real. Y uno de mis primos dice, si Dios es real, que nos envió una señal, que nos envió una estrella fugaz, dijo. Y yo recuerdo que nosotros nos quedamos pendientes al cielo a ver si pasaba una estrella o había... Y a nosotros nos marcó nosotros estar mirando el cielo y ver que pasó una, dos. Esa experiencia tan pequeña bastó para nosotros volvernos locos, bajar a la cocina donde mi abuela, mira, pasó esto, pedimos esto y ocurrió esto. Y esa sencillez a nuestra corta edad fue una marca que hizo Dios en nuestra vida. ¿Ves? Son experiencias pequeñas, pero experiencias que te marcan y que tú dices, espérate, si esto ocurrió, hay algo más. Hay algo más. Y siempre mi consejo a la juventud es esa. Aprovecha esa edad, ese tiempo libre que tienes y busca ser marcado por una experiencia. Que no te sostenga solamente las palabras que tú puedas escuchar de un predicador desde el altar, desde tu pastor o tu propio líder, sino que esa información que tú recibes, llévala a la intimidad con Dios, que sea una experiencia literal que te marque, ¿ves? Llevarlo aún más allá. Siempre le he dicho, las experiencias son las que te van a sostener. ¿Qué palabras específicas Dios había declarado sobre tu vida? Dios siempre habló de que iba a ser de mí una adoradora, de la cual mi música iba a poder llegar a mucha gente. Habló de utilizarme a través de la predicación. Y luego, muchos años después, pues entonces nos habló de nuestro propósito de lleno y es llegar a lo que es un pastorado, ¿verdad? Y el Señor sabrá cómo va llevando todo. Claro. Pero sí, primero comenzó hablándonos de la adoración y cómo Él iba a utilizar las letras que me entregara para la edificación del pueblo y de aquel, ¿verdad?, que no tenía conocimiento del Señor. ¿Verdad? Por eso es que me gusta este tipo de dinámica, porque podemos hablar de ministro a ministro, que uno se entiende. Uh-huh. Y como ministro, yo sé que cuando Dios da una palabra, el enemigo se levanta. Bien terrible. Sí. Bien terrible. O sea, mi pregunta para ti es, ¿se te hizo sencillo llegar a cumplir lo que hasta ahora has podido cumplir en Dios? ¿Se te hizo fácil? No, y todavía te puedo decir que no es fácil, porque la realidad es que sostener un ministerio va a costar. Va a costar de muchas maneras. Espiritualmente va a costar mucho negar, porque mientras quizá otros jóvenes con 15, 16 años un sábado pensaban salir, pasarla bien, entrar a un mall, ir allá, a mí me tocaba encerrarme en ayuno, a mí me tocaba vamos a decir esta palabra, quizás no sea la correcta, sacrificar ese tiempo, ¿verdad? Y dedicarlo al Señor. Tiene mucho negarse a nuestro propio yo. Vuelvo y repito, mientras otros quizás hacen una cosa, Dios te está demandando que tú te dirijas por otra. La mayor batalla que se desata es contigo mismo, porque tienes arriba grandes palabras de parte de Dios, pero al mismo tiempo estás tú, ¿realmente esto es conmigo?
¿realmente yo podré darle pecho a lo que Dios me está poniendo de frente? ¿Por qué tú dudabas así? ¿Cómo? O sea, tú dudabas no de Dios, sino de ti misma. Sí, yo entré en una lucha y te puedo decir que mi lucha mayor fue conmigo misma. Y no en creer en que Dios era real, que Dios podía usarme, sino romper este caparazón de prejuicios y timidez. Tú me ves aquí hablándote súper chévere y fluyendo, pero yo era la persona más tímida que tú podías conocer. Yo recuerdo que cuando en los cultos de niños el pastor decía, pues nuestra hermana Junely dirige o contaban conmigo en algo del programa, yo o faltaba al culto o si llegaba peleaba con el pastor porque yo no iba a coger la parte. Y antes, no sé, ¿verdad? Hay iglesias que todavía lo hacen, pero antes pasaban la sociedad de niños al frente a cantar un himno tema. Sí. Y cuando llegaba ese momento del culto, yo me trataba de esconder en la falda de mi abuela y cuando empecé a pasar, yo me escondía detrás de todos los niños que yo no me viera, que nadie supiera que yo estaba ahí. Pero más sin embargo, en mi casa, yo ponía el componente, me sentaba al frente del componente, tomaba el cepillo y comenzaba a cantar y a hacer como yo haría el día que tomara una parte. Tú no podías estar entonces frente a muchas personas porque te daba nervios. No. Incluso aún no era solamente en las cosas de la iglesia, era también en la escuela. Yo nunca participaba en nada que la gente me tuviera que ver. En nada. ¿Por qué? Porque mi mente me decía, ¿a quién lo puede hacer mejor? Te vas a turbar, no te va a salir, vas a pasar un bochorno, los nervios te van a dominar. Y aunque en mi corazón había un anhelo grande de ya ver, echar cumplir esa palabra de Dios en mi vida, la timidez me detuvo por mucho tiempo. Y vuelvo y te repito, practicaba en mi casa, cantaba, pero hasta ahí, en mi cuarto. Y con un anhelo grande de hacer la voluntad de Dios. Y Dios hablando, palabra tras palabra. Pero la timidez es algo que si tú no permites que Dios trabaje en ello, te detiene. Y siempre para hablar de esto respaldo cuando la palabra dice en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y tú quizás me preguntarás, Junely, ¿cómo tú rompiste con eso? Exacto. Tuve que decidir un día, Christopher, hasta aquí, ¿sabes? Está bien llorar cuando Dios me habla y gozarme la palabra, pero eso no se puede quedar ahí. Y un día yo decidí, no, ya, se acabó, Dios me está llamando, vamos a ceder a su voz. Y tuve que yo entregarlo. Y yo entendí que la timidez no es algo que Dios te va a quitar, es algo que tú tienes que entregar. Porque la palabra es clara cuando te dice, yo no te di espíritu de cobardía. Yo te di poder, autoridad, te di amor y te di dominio propio. Pero en nada de eso está la cobardía. Y ahí entra la timidez, ¿sabes? Y yo entendí que yo tenía que entregarlo. Y rompí con eso. Y la primera vez que yo tomé una parte fue un caos total. A mí se me olvidó la letra, a mí se me olvidó el tema de la canción. Pero ese día la presencia de Dios se movió de una forma tan hermosa. Fue una campaña de niños que yo entendí, esto yo lo quiero seguir experimentando. Ese día yo vi que realmente yo tenía un llamado y que no podía permitir que los miedos, los prejuicios me siguieran deteniendo. Y esto es algo que todo el que es llamado pasa por esto. Todo el que es llamado pasa por esto, es que el que Dios llama para predicar, pero es que yo nunca, no sé hablar con fluidez. Pero la realidad es que cuando nos depositamos en las manos de Dios,
Dios de nuestras imperfecciones, Él comienza a hacer cosas grandes para que en nuestro trayecto nunca nos olvidemos que la gloria es de Él. Todavía yo tiemblo cuando a mí me toca tomar una parte. A mí se me revuelca el estómago. Sí. Claro, pero en medio de esas debilidades, Dios lo que nos está enseñando es que mía es la gloria. Y todo lo que se pueda hacer a través de ti es porque yo lo estoy permitiendo. No porque tú merezcas el aplauso, no, la gloria es mía. Y a todo aquel, ¿verdad?, que nos pueda estar escuchando, que quizás está hoy como yo me encontré, que la timidez, el compararte con los demás te está deteniendo. Yo te invito a que tú hagas tuyo 2 de Timoteo 1:7 y que entiendas que Dios a ti te revistió, Dios a ti te llamó, y el que llama, créeme que te va a respaldar. El miedo siempre va a tocar a la puerta, pero no podemos permitir que nos paralice. Sí, eso es un buen punto, ¿verdad?, que tomaste, porque dentro de esta entrevista lo más importante es que las vidas sean ministradas, y me encanta porque muchas veces las personas dicen, tú no sabes por lo que yo estoy pasando, tú no puedes decirme, tú no sabes por lo que yo atravesé, tú no sabes. Hoy habemos personas que están pasando o que pasaron por donde tú pasaste. Y si nuestra hermana Yuneli pudo vencer ese temor y pudo sobrellevarlo en su vida para que la presencia de Dios pudiera fluir y para que un ministerio hoy en día estuviera floreciendo, tú también puedes hacerlo, ¿verdad? Sí. Queremos invitarte a que así como ella hizo, que tú hagas también. Ella te dio la clave ahí. La clave es que tú decidas vencerlo. Porque hay momentos, Yuneli, hay momentos en que Dios nos puede dar palabras, pero aquí hay 2 cosas que van de la mano: lo que Dios dice y la fe y la obra. La fe y la obra van de la mano. Dios nos da las palabras. ¿Cuántas personas ahora mismo Dios nos da palabras? Pero no solamente que Dios nos dé la palabra, sino es la obra. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? Yes. Y eso es lo que queremos invitar a cada uno de ustedes, a que se animen a cumplir con su ministerio. ¿Y cómo te sentiste después cuando ya Dios empezó a fluir y poco a poco empezaste a ver lo que Dios te ha prometido? Mira, es algo que todavía hoy yo digo, realmente yo estaba en tu mente. Porque mientras más tú ves que Dios quizás te abre puertas o te usa y te va dirigiendo y tú estás viendo todo ahí cumplido como Dios te lo habló, tú dices, realmente no es lo mismo haberlo escuchado que ahora experimentarlo. Y en mi caso en particular, yo no me formé como líder y como ministro en la iglesia, y me explico. Mi formación vino como líder y como ministro en la high school y en lo que fue intermedia, tomando a cargo confras. Que para los que no saben lo que es una confra, son estos servicios que un grupo de jóvenes creyentes dan en la escuela de evangelismo y por ahí para abajo. Y esa fue mi experiencia. Ahí fue donde Dios a mí me formó. Mira cómo Dios te forma. Ahí fue donde Dios me formó. Recuerdo que en 9º grado tomó una confra que apenas estaba comenzando. Y ahí fue que comencé a lo que es experimentar, lo que es liderar, bregar con otros jóvenes en la escuela. Recuerdo pues que ahí ya como los estudiantes y los maestros comenzaron a identificarme como pues, esta muchacha que canta, está al frente de la confra, siempre está revolucionando a los muchachos. Entonces ya en las actividades especiales en la escuela, que si el día de la puertorriqueñidad, que si esto, que si lo otro, Yuneli, ¿puedes hacer la invocación cantando en la actividad? Y me entregaban esas participaciones. Entonces ya yo estaba, las invocaciones me las entregaban a mí. Recuerdo una situación que pasó de uno de los estudiantes de ese plantel, tuvo un accidente
al nivel que estaba en el hospital y los médicos estaban diciendo, tiene tantas horas para reaccionar, si no reacciona, le quitamos las máquinas. Wow. Y la mamá había llamado a la escuela desesperada y yo recuerdo que estaba en una de las clases de salón hogar y la maestra dice, vamos a guardar un minuto de silencio por fulano, por esto y esto y esto y esto. Y yo recuerdo que yo estaba en el pupitre y eso dentro de mí como que convoca un clamor en la cancha. Uh-huh. Y yo me levanté, me acerqué a donde la maestra y le dije, mira, a ver si usted me da permiso para que todos los estudiantes lleguen a la cancha y hacer un clamor. Hice el revolú, como yo digo, todo el mundo llegó al mediodía a la cancha y recuerdo que yo me trepé en un cajoncito de estos de leche para estar por encima de todo el mundo y recuerdo que les dije, quizás aquí no todos sean creyentes, pero ¿cuántos creen que Dios puede hacer un milagro? Maestros, estudiantes, todos conmovidos y recuerdo yo, usted va a repetir esta oración que yo voy a hacer y yo tengo fe que la mamá de fulano va a llamar y nos va a decir que él reaccionó. Y comienzo a dirigir a la escuela en oración, hicimos una oración brutal ese día, hubieron personas también que se convirtieron, estudiantes que se convirtieron a Cristo y no había, el timbre de las 3 de la tarde no había sonado cuando ya la mamá del muchacho estaba llamando, reaccionó. Mira para allá. Eso hizo tal impacto en la escuela que entonces la confra se llenaba. Teníamos que dejar la puerta del salón abierta y habían estudiantes incluso hasta por las ventanas, ¿sabes? Mi preparación y mi formación comenzó en un terreno donde quizás la gente dice, ahí es imposible. Ya luego cuando entré a la high, pues ya ahí fueron otras experiencias mayores. Tuvimos la oportunidad de hacer campamentos con los jóvenes de la mano de una directiva como de 16 que éramos trabajando en la escuela. Un mover hermoso, que nos daban permiso para días como de acción de gracia, Semana Santa, la confra tenía luz verde de hacer actividades, invitábamos predicadores, se levantó una agrupación dentro de la misma escuela. Ahí fue mi preparamiento. Ya luego cuando yo salgo de la high, ya con los 18 años, pues entonces ya ahí todo comenzó como que Dios comenzó a abrirme puertas más en las iglesias, predicando aquí y allá, pero mi formación fue ahí. Ahí fue mi formación. Eso es algo bien. Nunca había escuchado un testimonio así, en verdad, y es un testimonio bien impactante porque de la joven tímida que era, casi termina siendo pastora de la iglesia, de la escuela allí, si vinimos a ver. No, y así es como ellos te veían. Uh-huh, así es como ellos te veían. Y cuando yo veía ese mover, que incluso los padres de los estudiantes, cuando hacíamos los campamentos, ellos iban y se te acercaban y te decían, gracias, mi hijo ha cambiado un montón, esto y lo otro. Familias completas que llegaron a los pies de Cristo. Hoy día hay pastores, evangelistas, ministros en diferentes áreas que se convirtieron en un salón de clase, que aceptaron a Cristo debajo de un palito. ¿Sabes? Incluso estudiantes, personas que uno decía, ay Dios mío, este muchacho es imposible. Tuve una vez una experiencia que fui a predicar a una iglesia y cuando el culto se acaba, viene este muchacho con corbata, engabanado y me dice, ¿te acuerdas de mí? Y cuando yo lo miro me sorprendí porque era el que no cerraba las puertas, trataba de impedir por todas partes que los cultos no se pudieran dar, mas sin embargo, ahora era un ministro y tú ver los frutos, ¿verdad? Tú ver los frutos de lo que estaba ocurriendo, era algo hermoso. Hoy día muchos de ellos, cuando se comunican conmigo, nos dicen, ustedes fueron nuestros padres espirituales. Que por eso vuelvo y repito, mi formación no fue en un altar. Quizá mucha gente piensa solamente en, pues cuando tenga el micrófono, cuando tenga el altar, ahí es donde voy a impactar. No, usa la plataforma en donde está. En ese tiempo, para mí fue la high.
Quizás ahora para ti sea la universidad, el trabajo, ¿sabes? En el entorno donde tú estás, tú puedes ser de bendición. No tienes que esperar a que te pongan a liderar en la iglesia, tener el micrófono. Cuando tú tienes una palabra de parte de Dios, esa palabra va a echar a andar, te abran puertos, no se abran. Y como ahorita decías tú, está la fe, pero está la acción. Y en el lugar donde tú te encuentres hoy, acciona conforme a esa palabra. Dios te dijo que iba a predicar, lee la Biblia, prepara mensajes. Todavía no tienes agenda, no tienes compromiso, nadie te ve como evangelista, pero empieza a prepararte en la intimidad con Dios. Comienza a despertar ese anhelo en ti, predícale al compañero de trabajo, háblale al vecino, en la universidad. No sé cuál sea tu plataforma, pero donde comiences, tú vas a comenzar a ver la gloria de Dios y eso mismo es lo que te va a llevar hasta donde Dios quiera dirigirte. Qué terrible. Y ese mover y esa gloria que se pudo mover allí, todo fue gracias a dos cosas. A una palabra que Dios declaró sobre tu vida y a una fe que tuviste de accionarla y de cambiar y de dejar lo que tuvieras que dejar para que esa palabra se cumpliera en tu vida. ¿Ves? Porque muchas veces cuando hablamos de dejar, la gente piensa en cosas grandes, que hay que dejar esto, aquello, lo otro, pero a veces cosas tan sencillas como el temor puede hacer un gran cambio en nuestras vidas. Porque hay muchas personas que nos están escuchando que se conforman con ir a la iglesia. Voy a la iglesia y ya, me siento, voy todos los días, no falto, doy mi diezmo, doy mis ofrendas, estoy ahí, pero no se atreven a soltar ese miedo y a dar ese paso más allá para que Dios pueda cumplir el propósito en sus vidas. Están detenidos. Tal vez ganan la salvación. Tal vez cuando suene la trompeta se salvan. Claro que sí. Pero no cumplieron con un ministerio, con un llamado grande que Dios tenía en sus manos. Y así hoy en día hay mucha gente. ¿Y sabes por qué yo te digo esto? Porque esto me refleja mucho al testimonio de mi mamá. Porque mi mamá, a pesar de que ya está poco a poco haciéndolo, mi mamá tiene un llamado grande también. Y muchas veces el miedo por mucho tiempo la detuvo, ¿sabes? Pero poco a poco he podido ver cómo ella ha enfrentado este miedo y poco a poco está dando el paso, ¿tú me entiendes? Donde ya se está arriesgando, ya ha cantado en la iglesia, una mujer que nunca pensaba que iba a cantar, yo nunca voy a cantar, ya ha orado por enfermos y se sanan, ¿ves? Una mujer que ni se atrevía a orar por nadie, que era bien tímida, pero pues yo cuando yo he podido ministrar, que me la he podido llevar, y yo veo que hay una mujer y está enferma, yo la pongo a ella. Yo la pongo a ella porque yo digo, pues yo tengo el recurso ahí. Dios es Dios, Dios hace como Él le da la gana. Y si Dios le dio ese don a ella, pues mira, ora por ella y se sanan. ¿Tú me entiendes? Gente con llamados increíbles para sanar enfermos, para interceder, para ganarse almas en las escuelas, en los trabajos y todo. Pero un miedo los detiene. Eso es así. Qué terrible eso. Esa es la mayor arma, diría yo, que usa el enemigo. Porque si el enemigo logra controlar nuestra mente, logra paralizar todo un propósito. Y lo primero que hace es que te sientas conforme con lo que estás haciendo cuando tú sabes que puedes hacer más. Cuando tú sabes que puedes estar experimentando más en el Señor. Que lo que es el conformismo, la timidez, el temor son unas armas que el enemigo utiliza constante, pero cuando nosotros creemos en la palabra de Dios no podemos dejar que esas cosas nos detengan, nos paralicen, porque termina o no logras ver en su totalidad lo que realmente Dios quiere que tú experimentes, o simplemente, como tú decías ahorita, cumplo solamente con ir a la iglesia, diezmo esto y lo otro, me siento bien, porque no tiene que ver nada con que soy salvo o no. Pero si hay algo que, por ejemplo, está la parábola
de los talentos. Él le entregó a cada quien según él sabía que iban a poder administrar. Unos los multiplicaron, otros los enterraron, otros no hicieron nada, y él llamó a cuenta a cada uno por ello. ¿Sabes? Tú quizás dirás, pero Dios está contando conmigo para predicar, como maestro, músico, adorador. No, yo creo que Dios se equivocó. Cuando Dios te ministra un talento es porque Dios sabe lo que tú eres capaz de hacer en sus manos. Pasa que muchas veces nosotros hacemos como Jeremías, nos miramos en el espejo y vemos todas nuestras imperfecciones, todas nuestras debilidades y le decimos, Señor, no puedo porque es que soy un niño. Cuando ya Dios está diciendo, es que desde antes que tú nacieras, ya yo te había escogido, yo te separé, yo te santifiqué. Había algo ya separado para ti. Y cuando tú te das cuenta de que, como decíamos, esto es algo que va de la mano con la fe y la acción, y tú te das cuenta que esto no va a depender de ti, sino que va a depender de Dios, tú afrontas los riesgos que tengas que afrontar. Mira, hay personas que a veces tienen miedo de decirle que sí al Señor porque saben que el ministerio es sacrificado. Pero cuando tú empiezas a tener los resultados, a ti no te importa que tú tienes que dejar atrás, porque es que lo que Dios te da va 1000 veces por encima de lo que a veces nosotros deseamos. So, una vez más, ¿verdad? Lo que te puedo decir desde mi experiencia es, no permitas que los temores te limiten. Yo hubiera querido ser, desde muy pequeña, haber experimentado todo esto que ahora estoy experimentando. Dios también sabrá el por qué, ¿verdad? Quizás, mira, estamos aquí hoy hablando de esto para poder edificar a otros. Pero si me preguntas, ¿hubieras querido? Claro que sí. ¿Quién no quiere conocer a Dios y ver su gloria? Pero el miedo y el temor es algo, el miedo, la timidez es algo que no puedes permitir que te domine. Te tengo 2 preguntas y tienen que ver con la guitarra porque la veo ahí. Está aquí, esta es mi hija, siempre está conmigo. La pregunta, porque creo que hemos tocado un tema bastante cómodo ya y creo que va a ser de mucha edificación a muchas vidas. La primera pregunta es, ¿cómo se sintió esas primeras veces cuando pudiste tocar esa guitarra y poder cantarle a Dios? Es la primera pregunta. Y después quiero que nos toque la canción o la alabanza que más te ha llegado a tu vida, o sea, con la canción que tú te identificas. Eso es un reto grande. Pero amén. Pues mira, yo aprendí a tocar guitarra, quiero empezar por ahí, en la high. Dios es bueno. Debajo de un palito, un hijo de pastor que nos hemos criado juntos, él ya sabía, y yo recuerdo que yo le dije, yo quiero aprender a tocar guitarra porque a mí Dios me ha hablado de escribir temas, y qué brutal sería que mientras yo estoy escribiendo, sabe, Dios me está dando ahí y poder ministrar con la guitarra. Y la primera canción que él me enseñó, que aprendí, fue la de Isabel Valdés, que dice, llevo conmigo una espada que desde... Ese fue el primer que aprendí a tocar. La primera vez que toqué guitarra, la toqué en la confra. La toqué en la confra. Ya luego mi primera experiencia en un altar, pues fue porque en mi iglesia, el que era músico oficial de la guitarra, se muda para los Estados Unidos. Entonces ese espacio se quedaba ahí en blanco. Y quien fue mi pastor en Puerto Rico es guitarrista, pero él le gusta tocarla así en participaciones especiales, pero no estar como músico oficial. So, nos vimos en esa necesidad y yo dije, pues yo nunca he tocado corito, pero me atrevo. Las primeras veces te puedes imaginar, no fue lo mejor, pero ahí comencé a soltar el miedo. Ya luego pues
me quedé como guitarrista por un buen tiempo hasta que Dios levantó de los mismos jóvenes de la casa como músicos, y hasta el sol ha sido mi compañera para todos lados. Eso va conmigo, yo me la llevaba para la escuela, me la llevaba para la universidad, ella anda conmigo siempre. Qué Es mi terrible. compañera fiel. Qué terrible, aún Sí. hasta en eso decidiste. Fue porque tuviste que decidir también, decir, no tengo que dejar el miedo, aunque no sé tocar bien, pero tengo que dejar el miedo, tengo que lanzarme. Hay una necesidad, tengo que hacerlo. Sí. Fue algo, de verdad que sí. Y como te digo, cuando lo hacía, obviamente lloraba y me temblaba y todavía me tiembla las manos y un revolcadero en el estómago, pero damos para adelante en el nombre de Jesús, Amén. cumpliendo con el llamado del Señor. Voy a tratar de interpretar la canción que canté por primera vez, Oh, wow. que fue en esa campaña de niños, y es de las hermanas Meléndez. Amén. Eso es un tema viejito. Si me turban los acordes, pues, porque es un tema que me gusta mucho, pero fíjate, nunca lo toco en la guitarra. Cuando lo canto, me gusta cantarlo a capela. Dice: Señor, estoy sentada en una rueda, esperando que me formes a tu voluntad. Señor, hay vasijas a mi lado, recibiendo ya el toque de tu mano poderosa. Y aquí estoy, alfarero fiel. Hoy siento tus caricias y rociarás agua viva que limpiará y lavará mi ser. Y aquí estoy, alfarero fiel. Hoy siento tus caricias y rociarás agua viva que limpiará y lavará mi ser. Oh Señor. ¿Saben una cosa? Yo vine a entender lo que yo le estaba cantando al Señor muchos años después, meditando en esta letra. Y en ese momento yo no me había dado cuenta que literalmente yo le estaba diciendo a Dios: este es un nuevo comienzo, estoy en tus manos, haz como quieras conmigo. Y caí en tiempo en esto muchos años después, precisamente testificando, para ser exacta, a principios de pandemia, que me invitaron en una reunión parecida a esta a testificar. Es muy pocas las veces que yo hablo como tal de mi testimonio. Y cantando el tema, ahí pude comprender lo que yo le estaba cantando al Señor. Wow. Desde ese día en adelante fue un antes y fue un después. Eso es verdad, esa canción ministra. Y Dios es así, a veces que nos enlazamos con nuestra boca y decimos cosas y después con el tiempo es que nos damos cuenta y decimos, wow, yo no sabía lo que yo había dicho. Yuneli, gracias, ¿verdad? Por haber estado aquí con nosotros. Gracias por haber aceptado esta entrevista. Esta entrevista ha sido un éxito. Sé que va a ministrar a muchas vidas de una manera especial. Gracias por haber compartido ese testimonio tan poderoso, porque aún inclusive a mí me llegó y me tocó, porque podemos Gloria a ver Dios. cómo el miedo nos quiere detener. Que Sí. hoy yo quiero que cada uno de nosotros entendamos que echemos el miedo a un lado y que decidamos obrar y caminar a lo que Dios nos ha hablado sobre nuestras vidas.
Así que gracias, ¿verdad?, por haber compartido ese testimonio. Amén, gracias a ti por la oportunidad y espero que esto sigas para adelante con este proyecto, que sé que va a seguir siendo de mucha bendición a muchas vidas. Amén. Así que gracias a todos los que estuvieron aquí conectados, gracias a los que vieron este programa. Recuérdense de suscribirse a nuestro canal de YouTube para que puedan seguir nuestro contenido, ya que este contenido pues lo subimos por aquí por las redes sociales a través de YouTube. Así que los invito a que se suscriban. Gracias y que Dios me los bendiga mucho.